tierra 3 días y 3 noches. Vamos a ver por la Biblia dónde estuvo Jesucristo en los 3 días que murió. O sea, después que murió, ¿a dónde fue su alma? ¿Y qué era lo que estaba haciendo allí, en ese lugar? Porque hay una contradicción en la palabra, y es que dice que Jesucristo fue al paraíso, porque Él le dijo al que estaba en la cruz, al lado de Él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vamos a ver por qué Él habló de hoy, siendo que Él iba para el Hades. Recuerden que Jesús le dijo una palabra celestial a Nicodemo. Él dijo: el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesucristo, a pesar de que estaba en la tierra como un hombre, también a la misma vez estaba en el cielo. Por eso fue que Él le dijo al que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso, a pesar de que Él también iba a durar 3 días en el Hades. Vamos a ver lo que dice Hechos 2, versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades. O sea, el alma de Cristo estaba en el Hades. Así podemos también conocer qué es el Hades. El Hades es un lugar donde están los espíritus esperando el día del juicio. Gloria al nombre de Jesús. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Claramente vemos que Jesucristo esos 3 días estaba en el Hades. Amén. Hechos 2, versículo 31. Su alma no fue dejada en el Hades. O sea que Él fue primero a el Hades. Él no fue al cielo inmediatamente. Él primero fue al Hades y duró allí 3 días. Bien, entonces, ¿por qué Jesús, si Él iba a ir al Hades, le dijo al ladrón de la cruz: hoy? Él no, porque Dios sabe de multiplicación, Dios es el verbo, Dios no se equivoca cuando habla. Cuando Dios dice hoy, es justamente hoy. Cuando dice 2 días, son 2 días. Cuando dice 3 días en la Biblia, es porque son 3 días. A menos que no sea en el Antiguo Testamento, cuando se habla de profecías, que ya se cuentan día por años, etcétera. Pero aquí la palabra es bastante clara. Vamos a leerla. Lucas 23, versículo 43. ¿Cómo le dice Jesús a este ladrón? Primero en el 42 le dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo así? Si las personas que morían se iban al Hades. Por eso fue que Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesucristo abrió la puerta al cielo. Las personas, cuando se morían, la mayoría no iban al cielo, iban a un lugar de reposo llamado Hades. Muchos estaban ahí esperando el día del juicio. Por eso fue que cuando el profeta Samuel lo llamó la divina, él no salió que estaba en el cielo. Él salió que estaba como entre muchos espíritus. Ese es el lugar que se llama el Hades. No, ahí no hay fuego, ahí no hay de que candela, no hay de que cosas así. Eso es un lugar de reposo hasta que las personas... Por eso también dice en Apocalipsis 20... que el Hades entregó los muertos que había en ellos. En el día del juicio, el Hades entregó los muertos que había en él. Hay muchas personas que están en el Hades esperando hasta el día del juicio. Dios le bendiga a los que se están conectando. Gloria a Jesús. Entonces Él dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Con eso también nos damos cuenta de que el Hijo de Dios es el mismo Padre que está en el cielo, porque a pesar de que Él iba para el Hades, Él dice: estarás conmigo hoy en el paraíso, siendo que su alma era para el Hades que iba, porque Él estaba en el cielo como Padre, a pesar de que estaba aquí como Hijo. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto, cuando Jesús dice de cierto, es porque es en serio. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Pero Jesús iba para el Hades. ¿Y por qué? Porque el que estaba sentado en el trono, allá arriba, era el mismo Jesucristo. Por eso siempre hablaba el Padre que está en el cielo. Refiriéndose a sí mismo era. Entonces vamos a ver lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Por qué ese pecador iba para el cielo? ¿Por qué Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Por esto que vamos a leer aquí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cómo ese ladrón tenía derecho a ir al paraíso con Cristo? Porque se arrepintió de sus pecados y porque Cristo pagó la deuda por él justamente en esa misma cruz. Ese sacrificio que él hizo simboliza que él iba a redimir a ese ladrón, que simboliza todas las personas que murieron sin Cristo y las que se arrepienten, que murieron en Cristo, perdón. Entonces dicen, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual, o sea, en espíritu, vamos a confirmar aquí que también estaba en el Hades, en el cual, en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. A los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Muchas personas dicen aquí, ¿cómo que Jesucristo fue en espíritu a predicarle a unas almas que no se arrepintieron en el tiempo de Noé? Y hay mucha controversia con este tema porque lo niegan, dicen que no puede ser porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pues justamente Jesucristo fue al que se le dio el lugar del juicio y como él perdonó a ese que se arrepintió en la cruz para llevarlo al paraíso, así también hizo con estas personas, no a todos, sino solamente a este grupo. A este grupo Jesús se lo llevó con ellos, los que se arrepintieron, se lo llevó con él al cielo, por si no lo sabía. Dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Por eso es que él dice en Apocalipsis, yo tengo las llaves del Hades, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque él fue al Hades. Mientras se preparaba el arca, en la cual, es decir, 8 personas fueron salvas. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia por la resolución de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, o sea, primero fue al Hades y después subió al cielo, está a la diestra de Dios. ¿De cuál Dios? Del que ya estaba sentado cuando fue el hombre de la cruz. El ladrón de la cruz, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Él no le dijo, hoy estarás con el Padre en el paraíso. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús, después que fue al Hades, a pesar de que estaba ya en el paraíso ya, él fue y se sentó a la diestra de Dios. ¿De cuál Dios? De él, porque él es Dios. Romanos 9:5. El Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, más claro de ahí se daña. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a Apocalipsis 20. Vamos a leer esa cita. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Estaban de pie ante quién? ¿Y quién es el que juzgará las almas? Según Mateo 25, 31, el que juzgará las almas es el Hijo del Hombre.
Y aquí me dice que los muertos y los grandes, pequeños, estaban de pie ante Jesucristo. Me dice de pie ante Dios. Porque la Biblia usted tiene que entender, cuando se habla de Jesucristo, cuando se habla de Dios, es del mismo. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Habían gente que estaban en el mar, muertos en espíritu, y el mar los entregó. Un pastor que está ahora mismo en Santiago, él tiene un testimonio de que él murió, que justamente por eso después se hizo pastor. Él murió y él iba en una canoa con 2 demonios con caras largas, horribles, iban muertos de la risa, y él iba camino al fondo del mar. Se lo llevaban en una canoa. Él estaba en el hospital agonizando, su madre era cristiana, pero él no se había convertido. Y había una hermana que estaba orando, por cierto, por él, y por eso fue que él resucitó. Pero ya su alma ya se le estaban llevando. Él había muerto y su alma ya estaba por mitad del camino. Él estaba en una canoa con 2 demonios. Con 2 demonios en una canoa. Y él decía, ayúdenme, auxilio. Y él pedía ayuda mientras estaba en esa canoa con esos demonios. Los demonios que mucha gente adoran por medio de la idolatría, que creen que son sus amigos, que creen que son sus hijos. Esos demonios son los que se llevan a las almas que creen en la idolatría. Gloria al nombre de Jesús.